Buenas noches, mis queridos oyentes de medianoche. Pónganse cómodos. Esta noche no vamos a descifrar las crónicas de grandes batallas ni las intrigas palaciegas en el sentido tradicional. Nuestra investigación será mucho más íntima. Nos asomaremos al alma de una mujer cuyo campo de batalla fue su propio cuerpo, y cuya arma principal fue un pincel, humedecido en pintura y en su propia sangre. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, porque aquí les esperan muchas más historias fascinantes. Estamos acostumbrados a pensar que a los genios los engendra el amor, la pasión, una inspiración divina. Pero, ¿y si les dijera que el más grande escultor, aquel que talló a una frágil niña mexicana hasta convertirla en una titánide inquebrantable, fue el dolor? Un dolor físico, omnipresente, cotidiano. Fue precisamente él quien se convirtió en su primer maestro, en su eterno acompañante y en su musa más cruel. Así que, dejen a un lado todo lo que estén haciendo y acompáñenme a descubrir cómo empezó todo. Cómo una mariposa, nacida para volar, terminó clavada al lienzo de su propia vida. Imaginen el México de principios del siglo XX, no el de las postales turísticas, sino uno vivo, que respira, que huele a especias, a tierra húmeda y a la pólvora de una revolución reciente. En ese caldero hirviente, en un suburbio de la Ciudad de México llamado Coyoacán, en la célebre Casa Azul, crecía una niña. Una niña con ojos de gacela asustada y unas cejas negras como el azabache, unidas en el centro, que un día convertiría en su seña de identidad, en un símbolo de insumisión. Su nombre era Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. Era tan viva como el mercurio. Junto a su padre, el fotógrafo Guillermo Kahlo, de origen alemán, exploraba el mundo a través del objetivo de una cámara. Él le enseñó a ver los detalles, a capturar la luz, a encuadrar la realidad. Trepaba a los árboles, jugaba al fútbol con los chicos del barrio y parecía que nada podía detener aquel torbellino de energía. Pero a los 6 años, llamó a su puerta el primer jinete del apocalipsis. Su nombre, poliomielitis. La enfermedad irrumpió en su cuerpo como un ladrón en la noche. Fiebre, dolores y, finalmente, la sentencia. Su pierna derecha comenzó a secarse, a volverse más delgada y corta que la izquierda. El mundo de los juegos infantiles, lleno de carreras y risas, se cerró de golpe para ella. ¿Qué creen que siente una niña cuando su propio cuerpo, de repente, la traiciona? Cuando sus compañeros, que ayer eran sus amigos, empiezan a lanzarle un apodo cruel. Frida, pata de palo. Fue el primer golpe del cincel. La primera grieta profunda en la lisa superficie de su infancia. La soledad se convirtió en su patio de recreo. Aprendió a esconder su pierna delgada bajo faldas largas, y más tarde, bajo pantalones de hombre. Se creó una amiga imaginaria, una doble que era fuerte, sana y podía bailar. Pero lo más importante que le enseñó aquella experiencia fue a luchar. Su padre, un hombre con el alma melancólica de un artista, no permitió que se quebrara. Él mismo, que sufría ataques de epilepsia, comprendía lo que significaba vivir con una tara. La obligó a practicar deportes: natación, boxeo, fútbol. Forjó su carácter, como el acero de Damasco, en el fuego de la humillación y la superación. Y ella venció. A sus 15 años, Frida no solo había aprendido a vivir con su herida, sino que la había convertido en parte de su imagen audaz. Ingresó en la institución educativa más prestigiosa de México.
la Escuela Nacional Preparatoria, soñando con ser médica. Piensen en ello. Quería curar a otros porque lo sabía todo sobre el dolor. Era una de las 35 chicas entre 2000 jóvenes. Brillante, ingeniosa, sarcástica, se convirtió en el corazón del grupo de los cachuchas, una pandilla de vándalos intelectuales que leían libros prohibidos. Discutían sobre la revolución y gastaban bromas pesadas a los profesores. Parecía que le había ganado la partida al destino, que el demonio de su infancia había sido derrotado. Pero el destino solo estaba tomando un respiro, preparando el segundo y devastador golpe. 17 de septiembre de 1925. Un día lluvioso cualquiera. Frida, con 18 años, regresa de la escuela en un autobús con su novio, Alejandro Gómez Arias. Ríen, charlan sobre el futuro. Y en un solo instante, el mundo se hace añicos. En un cruce, un tranvía embiste a toda velocidad su autobús de madera. Después, solo hay silencio, interrumpido por el tintineo de cristales rotos y gemidos. Lo que ocurrió no fue un accidente común. El impacto fue tal que el autobús se plegó sobre sí mismo como un acordeón. Y a Frida, a ella la atravesó. Un pasamanos de metal, arrancado de cuajo, entró por su costado izquierdo y salió por su pelvis, destrozando todo a su paso. Cuando los equipos de rescate llegaron, se encontraron con una escena surrealista, casi mística. Entre los escombros y los cuerpos yacía una joven. Su cuerpo desnudo y desgarrado estaba completamente cubierto de polvo de oro. Un pasajero transportaba pigmento para dorar. Yacía allí, desangrándose y brillando bajo los rayos del sol poniente, como una extraña bailarina rota de un cuento de hadas cruel. Sus heridas eran incompatibles con la vida. Triple fractura de columna, clavícula rota, varias costillas fracturadas, 11 fracturas en la pierna derecha, el pie aplastado, y aquella herida terrible que la privaría para siempre de la posibilidad de ser madre. En el hospital, los médicos no creían que fuera a sobrevivir. Pero aquel temple, aquella columna vertebral de voluntad que su padre había forjado en ella tras la polio, volvió a manifestarse. Sobrevivió. Pero, ¿a qué precio? Meses en el hospital. Un año entero inmovilizada en la cama, enfundada en un corsé de yeso desde el cuello hasta la pelvis. Su sueño de ser médica se había hecho polvo. Su cuerpo joven y vibrante se había convertido en una frágil estructura de huesos y cicatrices, unida por acero. La primera enfermedad le había robado la ligereza del movimiento. El segundo accidente se lo había robado todo lo demás. Ella aún no sabía que, precisamente ahí, en ese silencio, en aquel sarcófago blanco, encontraría su única arma y su única salvación. No sabía que su cuerpo roto se convertiría en su lienzo principal. Y que un día, reuniendo todas sus fuerzas, le mostraría sus primeras obras, nacidas del sufrimiento. A un hombre montaña que se convertiría en su más grande amor y en su más grande dolor. No solo sobrevivió a la enfermedad, le arrancó al destino el derecho a la risa, a la amistad, a una mente afilada y a sueños audaces dentro de los muros de la mejor escuela del país. Parecía que la sombra que había lisiado su pierna había quedado atrás, disuelta bajo el brillante sol mexicano. Pero, como bien sabemos, cuanto más intensa es la luz, más densas y extrañas son las sombras que proyecta. Y la sombra más grande en la vida de Frida ya se cernía sobre ella, preparándose para devorarla por completo. Era la sombra de un hombre montaña, de un genio monstruo, y su nombre era Diego Rivera.
Dibujemos su retrato. Imaginen a un hombre que parece una estatua precolombina que ha cobrado vida. Enorme, corpulento, con unos ojos saltones, de batracio, que, sin embargo, veían el mundo con una perspicacia increíble. Era un gigante que parecía engullirlo todo a su paso. La comida, la bebida, el espacio, las mujeres y la vida misma. Diego Rivera no era simplemente un pintor, era un cataclismo andante, un fenómeno de la naturaleza. Para cuando apareció en la preparatoria para pintar los murales del auditorio, su nombre ya era una leyenda. Era una deidad viviente del muralismo mexicano, un comunista, un provocador y un hombre con una reputación que hacía que las devotas madres de familia se santiguaran horrorizadas. Y entonces este coloso, este elefante, como lo llamarían más tarde, coincide en el mismo espacio con nuestra frágil y audaz mariposa con alma de acero. Frida y sus amigos cachuchas lo observaban desde los andamios como si fuera una bestia exótica. Le gastaban bromas, le gritaban insolencias, intentando sacarlo de sus casillas. Pero un día, el juego fue más allá. Hay momentos en la vida, puntos de inflexión, en los que el arrojo juvenil se transforma de repente en algo fatídico. Frida, que no llegaba a los 20 años, se atrevió a dar un paso desesperado. Lo esperó a la salida de su trabajo. No como una colegiala enamorada, no. Se le presentó como una artista a otro artista. En sus manos llevaba 3 de sus primeras obras, su dolor y su esperanza volcados sobre un lienzo. Imaginen la escena. El inmenso y fatigado Diego, oliendo a pintura y a sudor, y frente a él, aquella chiquilla de ojos ardientes, exigiendo no cumplidos, sino un veredicto honesto. Si usted me dice que esto es una porquería, me pondré a trabajar para ayudar a mi familia. Pero si no, ¿qué vio él en aquellas obras? Él, acostumbrado a pensar en la escala de los frescos y las revoluciones, de pronto se asomó a un pozo pequeño pero infinitamente profundo del alma de otra persona. No vio simplemente talento, vio algo que los emparentaba a ambos. Una honestidad absoluta, casi animal. Sus cuadros no intentaban ser bellos, gritaban, y Diego, aquel gigante, aquel devorador de mundos, escuchó ese grito. Fue el primero en escucharlo de verdad. ¿Y qué vio ella en él? En aquel hombre poco agraciado, mayor que ella, casado. Creo que vio fuerza, esa misma fuerza arrolladora y primordial que tanto le faltaba a su cuerpo malherido. Él era su completo opuesto. Era inamovible como una roca. A su lado, quizás por primera vez, se sintió protegida. ¿Fue acaso la búsqueda de una nueva figura paterna, aún más poderosa que su amado Guillermo? Sin duda, pero había algo más. Él era el único que le hablaba en su mismo idioma. El lenguaje del arte. Él no veía su discapacidad, veía su genio. Para una joven cuya vida había estado definida por sus limitaciones físicas, aquello fue como un milagro. Su romance fue tan inevitable como la colisión de 2 planetas. La sociedad estaba escandalizada. Los apodaron el elefante y la paloma. Su madre estaba horrorizada por la elección de su hija, y describió aquella unión como la boda entre un elefante y una paloma. Su padre, en cambio, siendo el fotógrafo sabio y melancólico de las almas humanas que era, simplemente dijo: será como yo, pero peor. Vas a sufrir toda tu vida. Pero, ¿acaso un alma joven, enamorada por primera vez de verdad, escucha advertencias? Ella sabía dónde se metía. Diego no ocultaba su naturaleza.
Le advirtió con honestidad que no estaba hecho para la fidelidad. Su apetito por las mujeres era tan insaciable como su apetito por la vida. Pero Frida, en su orgullo y su pasión, creyó que sería precisamente ella, la única, la que podría domar a la bestia. Pensó que su amor, su singularidad, su talento, se convertirían en la jaula de la que él nunca querría escapar. Ese fue su mayor error y su más grande tragedia. No se casó con un hombre, sino con una fuerza de la naturaleza. Se lanzó con alegría a unos brazos que le prometían el mundo entero, sin saber que esos mismos brazos la asfixiarían, la romperían y, finalmente, transformarían su dolor en ese arte grandioso y desgarrador que hoy conocemos. Creyó haber encontrado el amor que la curaría de las secuelas de su primer accidente. Aún no sabía que Diego Rivera se convertiría en su segundo accidente, uno mucho más devastador y doloroso que aquel autobús maldito. Entregó su cuerpo herido y su corazón en llamas a las manos del gigante, Diego Rivera, creyendo que su amor sería a la vez su corsé y su analgésico. Pero cuando los abrazos se convierten en un torno que aprieta, y los besos dejan un sabor a ceniza, ¿a dónde huye un alma atrapada en un cuerpo tullido? Cuando el grito se ahoga en la garganta, solo queda una opción: aprender a gritar en silencio. Y Frida encontró la manera. Su grito adquirió color. Regresemos un poco en el tiempo, a esa habitación donde todo comenzó. La habitación que, tras el accidente, se convirtió para Frida en su celda de hospital, su prisión y su taller, todo al mismo tiempo. Imaginen a una joven encadenada a un corsé de yeso desde el cuello hasta la pelvis, como en un sarcófago medieval. Pasa meses tumbada, mirando al techo, y lo único que puede ver sin distorsiones es su propio rostro. Su madre, Matilde, tuvo un gesto de una sencillez genial. Hizo instalar un gran espejo sobre el dosel de la cama de Frida, para que su hija no estuviera sola. Y fue ahí, en ese universo del espejo, en ese diálogo silencioso con su propio reflejo, donde nació la artista. Frida le pidió a su padre pinceles y pinturas, y empezó a pintar. ¿Y qué podía pintar, clavada a una cama? Solo lo que veía. Me pinto a mí misma, diría más tarde. Porque paso mucho tiempo sola y porque soy el tema que mejor conozco. Piénsenlo, es una idea sobrecogedora. La mayoría de los artistas buscan inspiración en el mundo exterior. En paisajes, en otras personas, en grandes acontecimientos. Frida, en cambio, giró el caballete hacia su interior. Su lienzo se convirtió en su mesa de operaciones y el pincel, en el bisturí con el que se abría en canal el alma, sin piedad, capa por capa. Dejando al descubierto los nervios sangrantes, los huesos rotos y los sueños destrozados. Es por eso que mirar sus cuadros puede resultar tan incómodo. No buscan agradarte. No coquetean contigo. Te miran directamente a los ojos y te cuentan las historias que normalmente se ocultan. Aprendamos, pues, a leer este lenguaje secreto, este diario escrito con pintura. Tomemos, por ejemplo, una de sus obras más famosas, Las dos Fridas. En ella aparecen dos versiones de sí misma, sentadas, dándose la mano. A la derecha, la Frida que Diego ama. Viste un colorido traje tradicional mexicano. Su corazón está intacto y en su mano sostiene un pequeño amuleto con el retrato de él. A la izquierda, la Frida que él ha rechazado. Lleva un vestido victoriano, europeo. Su corazón está desgarrado, expuesto, y de una vena gotea sangre que ella intenta inútilmente detener con una pinza quirúrgica.
¿Comprenden la aterradora honestidad? Esto no es solo un cuadro. Es el acta de su desintegración emocional, la visualización del dolor insoportable de una traición. ¿Y su célebre La columna rota? Es, literalmente, un historial clínico traducido al lenguaje de la pintura. En lugar de su columna vertebral, una columna jónica resquebrajada, a punto de desmoronarse. Su cuerpo está sujeto por las correas blancas de un corsé ortopédico y toda su piel está erizada de clavos, desde los más pequeños hasta los más grandes, que se hunden en lo más profundo de su ser. Y a pesar de todo, su rostro no está desfigurado por una mueca. Está lleno de lágrimas, pero en él hay una calma estoica, casi divina. Es el retrato de una mujer que ha aprendido a vivir con el dolor, que se ha fusionado con él, convirtiéndolo en parte de su propio paisaje. Sus cuadros están poblados de símbolos, como templos antiguos. Los monos que a menudo le rodean el cuello no son simples mascotas exóticas. En la mitología mexicana, el mono es un símbolo de la lujuria, pero en los cuadros de Frida se transforman en seres tiernos, casi humanos. Son sus hijos, los que nunca pudo tener. La protegen, la cuidan, le dan ese amor incondicional que tanto le faltaba. ¿Y el venado atravesado por flechas? Es ella, de nuevo. Una criatura frágil y hermosa con su propio rostro, huyendo hacia la espesura del bosque, pero alcanzada por todas partes por las flechas del sufrimiento. La corona de espinas que lleva como collar, hincándose en su cuello como a Cristo, es su Gólgota diario. Su arte se convirtió en su única forma de controlar el caos. Piénsenlo. No podía controlar su cuerpo en descomposición. No podía controlar las infidelidades de Diego. No podía controlar el destino, que una y otra vez le arrebataba la esperanza de ser madre. Pero en el lienzo, ella era todopoderosa. Podía tomar su dolor, extraerlo, examinarlo desde todos los ángulos, darle forma y color. Y ese acto de creación, esa transferencia del horror interno a un plano externo, le daba la ilusión de poder sobre él. Era la única forma de no volverse loca. Creó su propio mundo, un universo sin parangón, su mitología personal. Y ese mundo era terrible, sangriento, pero al mismo tiempo, increíblemente vivo y de una belleza deslumbrante. Aprendió a hablar un idioma que no necesitaba palabras. Transformó sus heridas en flores y sus cicatrices en arabescos. Creó una armadura de pinturas y lienzos. Estaba lista para afrontar los nuevos golpes que la vida le preparaba. Aún no sabía que muy pronto, ella y Diego tendrían que abandonar su habitual, apasionado y comprensible mundo mexicano para adentrarse en tierras extrañas, en las frías, racionales y acristaladas junglas de Norteamérica. Y allí, su mundo interior chocaría con el mundo exterior con tal fuerza, que hasta su armadura de pintura comenzaría a agrietarse. Había aprendido a traducir su sufrimiento al lenguaje mudo pero ensordecedor del arte. Pero hasta ahora, sus batallas habían sido internas, libradas dentro de los confines de su cuerpo, de su casa, de su México. Ahora, sin embargo, le esperaba una prueba de otra índole. El destino, encarnado en las ambiciones de su marido, la arrancó de su mundo familiar, caldeado por las pasiones, y la arrojó a una realidad completamente distinta. Las junglas de cristal, frías, brillantes e indiferentes, de Norteamérica. Imaginen el contraste, de un mundo donde el color es una religión, donde las calles huelen a maíz tostado y a flores, donde la muerte no es un final, sino el pretexto para un carnaval vibrante.
Aterrizan en un mundo de rascacielos de acero y cristal. Un mundo donde el tiempo es oro y la deidad es la cadena de montaje de Henry Ford. En 1930, Diego Rivera, que ya era una celebridad mundial, recibe prestigiosos encargos en los Estados Unidos. San Francisco, Detroit, Nueva York. Estas ciudades lo atraen como lienzos nuevos por su escala y su poderío industrial. Y Frida, como compañera leal, sigue a su gigante. Al principio, pudo parecer una aventura fascinante. Pero muy pronto, Frida comenzó a sentirse extraña. ¿Qué creen que siente una persona cuya esencia entera reside en las raíces, en la tierra, en la sangre de sus ancestros? Cuando es trasplantada a un mundo construido sobre asfalto y beneficio, para ellos, ella era una curiosidad, un ave exótica que los ricos mecenas exhibían con orgullo en sus recepciones. Admiraban sus atuendos, las largas faldas de teguana, los rebozos antiguos, los peinados extravagantes con cintas entrelazadas. Pero no veían, detrás de esa mascarada, a la mujer. En sus cartas a casa, llamaba a América, con sarcasmo, Gringolandia. Describía con desdén las conversaciones vacías de la alta sociedad, a las mujeres cuyos rostros parecían bollos a medio cocer, y a los ricos que, en plena Gran Depresión, organizaban banquetes opulentos mientras, al otro lado de los muros de sus mansiones, la gente moría de hambre. Su agudo sentido de la justicia, que había mamado con el aire de la Revolución Mexicana, se revelaba. Veía este mundo como un mecanismo enorme y desalmado, y eso la asustaba y le provocaba rechazo. Y Diego estaba fascinado. Para él, un muralista que cantaba al trabajo y a la industria, América se convirtió en una fuente inagotable de inspiración. Pasaba horas y horas en las fábricas, maravillado por la potencia de las máquinas y el ritmo de las cadenas de montaje. Era un leviatán que había encontrado su nuevo océano de acero. Y en esa fascinación, cada vez notaba menos la silenciosa angustia en los ojos de su esposa. El abismo entre ellos, que siempre había existido por sus infidelidades, ahora comenzaba a crecer también en el plano ideológico y emocional. Él miraba hacia el futuro, hacia el progreso. Ella, hacia el pasado, hacia sus raíces. Fue en ese país frío y ajeno donde la alcanzó un golpe nuevo y demoledor. Frida se quedó embarazada. Era su sueño más desesperado y secreto. Un hijo de Diego, un pequeño ser que podría, así lo esperaba ella, atar por fin a su gigante, llenar el vacío de su alma y justificar todos sus sufrimientos. Pero su cuerpo, ese eterno traidor, se rebeló una vez más. Los médicos en México le habían advertido que su pelvis destrozada no resistiría. Pero ella creyó en un milagro. El milagro no ocurrió. En Detroit, en el hospital Henry Ford, su sueño de cristal sobre la maternidad se hizo añicos contra las realidades de acero de su propia carne. La pérdida del niño fue para ella una catástrofe, comparable en intensidad a la de aquel accidente de su juventud. Pero si entonces era casi una niña, ahora era el dolor de una mujer adulta, consciente de toda la profundidad de su tragedia. ¿Y qué hace, apenas recuperada? Pide que le traigan un lienzo y pinturas. Así nace una de sus obras más impactantes y explícitas, Hospital Henry Ford. En el cuadro, ella, pequeña e indefensa, yace en una cama de hospital en medio de un paisaje desolado. De su vientre se extienden 6 hilos rojos, como cordones umbilicales que no la conectan a la vida, sino a sus pérdidas. En el extremo de uno,
el diminuto feto de su hijo nonato. En los otros, un caracol, como símbolo del tiempo agónicamente lento de la tragedia. Su pelvis rota, un autoclave médico, una orquídea que parece un órgano extirpado. No es un cuadro, es un grito. Es el documento que certifica un instante de absoluta desesperación. Es el autorretrato de su duelo. Este período en América la consolidó definitivamente como artista. Ya no había intentos de imitar a nadie, ni siquiera al gran Diego. Encontró su propia voz, una voz incomparable. La voz que habla en nombre de todas las mujeres que han sobrevivido a la pérdida, a la traición y al dolor físico. Regresaron a México en 1933. Frida volvía a casa, a su paraíso azul de Coyoacán, para lamerse las heridas infligidas por las junglas de cristal y por su propio cuerpo. Creía que lo peor ya había pasado, que ahora, entre sus muros natales, podría encontrar la paz. Aún no sabía que el cuchillo más afilado no la esperaba en un país extraño, sino en manos de la persona más cercana. El espejo de su matrimonio ya presentaba una fisura fina, casi invisible. Y pronto estallaría en 1000 pedazos. Regresó de la fría y ajena América, mutilada no solo físicamente tras la pérdida de su hijo, sino también espiritualmente, fatigada de un mundo que nunca llegó a comprender. Ansiaba una sola cosa: sumergirse en los muros vibrantes, cálidos y familiares de su hogar, como en un baño curativo. Pensaba que volvía a su fortaleza, al único lugar sobre la tierra donde no necesitaba llevar armadura. Qué terrible error es buscar la salvación allí donde ya te espera el verdugo con el cuchillo alzado sobre tu corazón. Entiendan esto. La Casa Azul de Coyoacán no era para Frida un simple hogar. Era una extensión de su cuerpo, su esqueleto externo. Cada objeto en ella formaba parte de su historia. Los ídolos precolombinos que ella y Diego coleccionaban como si fueran niños, las telas de colores vivos que ocultaban su pierna herida, los esqueletos de papel maché que le recordaban que con la muerte hay que tener una amistad. Esa casa era su caparazón, su refugio. Y fue en ese santuario, en el corazón de su mundo, donde se infiltró el veneno. Diego Rivera, como ya sabemos, era un hombre de apetitos insaciables. Sus infidelidades eran para Frida un dolor crónico y familiar, como los dolores fantasmas en una pierna amputada. Había aprendido a vivir con ello. Le perdonaba las incontables modelos, las conocidas ocasionales, las asistentas americanas. Incluso bromeaba al respecto, diciendo que la fidelidad era un prejuicio burgués. Pero en esa bravuconería siempre había un pozo de amargura. Perdonaba porque temía perderlo. Sin embargo, hay una línea más allá de la cual el perdón se convierte en autodestrucción. Y Diego, en su genialidad egoísta, cruzó esa línea. Su nueva musa, su nueva pasión, fue Cristina, la hermana menor de Frida. Ahora, deténganse un momento e intenten imaginar el horror de la situación. No es una simple infidelidad. Es una traición en todos los niveles de la existencia. Cristina, la callada y agraciada Cristina, que siempre había vivido a la sombra de su brillante, mutilada y genial hermana mayor. Había ayudado a Frida después de sus operaciones, vivía en su casa, era su amiga más cercana, su propia sangre. ¿Qué fue? ¿Envidia por el talento de su hermana? ¿El deseo de tocar la grandeza de Diego, de formar parte de su mundo? ¿O simplemente la debilidad fatal de dos personas que se encontraron demasiado cerca? Nunca lo sabremos, pero para Frida, los motivos no importaban. Lo que importaba era el hecho en sí.
¿Cómo se enteró? La historia no ofrece detalles, y quizás sea mejor así. Porque lo más terrible no es el momento de la revelación. Lo más terrible es la lenta y helada toma de conciencia de que el aire de tu propia casa está envenenado. Es cuando empiezas a notar las miradas furtivas, las frases inacabadas, el extraño silencio que se instala en la habitación cuando entras. Es una traición que no grita, sino que susurra, y ese susurro te hiela la sangre en las venas. Su intimidad tuvo lugar en su casa, quizás en las habitaciones que todavía olían a su perfume, en las camas donde ella dormía. Fue una puñalada con 2 mangos. Uno lo sostenía su marido, el otro, su hermana, y ambos giraron la hoja en su corazón. Todos los sufrimientos anteriores, el accidente, el dolor, las operaciones, el hijo perdido, habían sido golpes del destino, de una fuerza ciega y cruel. Pero esto era diferente. Era una traición humana, consciente, perpetrada por las personas más cercanas. No solo envenenó su presente, sino también su pasado. Todos los recuerdos de la infancia, todos los secretos de hermanas, quedaron cubiertos por esa película sucia y pegajosa. La reacción de Frida fue como una explosión. No lloró, actuó, se marchó de la Casa Azul, que había dejado de ser un hogar para convertirse en la escena de un crimen. Alquiló un apartamento, e hizo lo que hace una mujer cuando quiere matar su pasado. Se cortó su espléndida cabellera negra, que tanto amaba Diego, se la cortó al estilo masculino. Cambió sus vestidos tradicionales de colores vivos por un austero traje de hombre. Fue un acto de suicidio simbólico. Estaba matando a la Frida que él había amado y traicionado. En un autorretrato de ese período, se pintó a sí misma con unas tijeras en la mano, enfundada en un traje holgado, mientras a su alrededor, en el suelo, yacen los mechones cortados de su pelo, retorciéndose como serpientes muertas. Fue en esta época cuando pintó uno de sus cuadros más crueles y desgarradores, unos cuantos piquetitos. La historia la tomó de una crónica de sucesos. Un hombre había quitado la vida a su amante y, en el juicio, declaró imperturbable: pero si solo le di unos cuantos piquetitos. En el cuadro de Frida, el cuerpo desnudo de una mujer yace sobre una cama empapada en sangre, acribillado por decenas de puñaladas. A su lado, de pie, está él, el verdugo, con el cuchillo en la mano y una expresión de leve satisfacción en el rostro. No era una simple ilustración. Era su propio retrato. Así es como se sentía. Acuchillada, desangrándose, mientras sus torturadores consideraban que no había ocurrido nada especial. Pensó que era el fin, que había quemado todo dentro de sí. El amor, la confianza, la feminidad. Se hundió hasta el fondo de la desesperación, en un mundo de tequila y relaciones esporádicas. Aún no sabía que, precisamente allí, sobre las ruinas de su antigua vida, comenzaría a construir una nueva versión de sí misma. Empezaría a buscar consuelo y pasión donde no esperaba encontrarlo: en los brazos de otras mujeres. Abriría su propio jardín secreto, un lugar donde los hombres, que solo traían dolor, no tendrían entrada. Se cortó el pelo, se vistió con traje de hombre y ahogó su pena en tequila, intentando extirpar de sí la imagen de la mujer que había sido pisoteada por sus seres más queridos. Cuando una persona lo pierde todo, le quedan 2 caminos: disolverse por completo en la oscuridad o, impulsándose desde el fondo, comenzar a emerger hacia la luz. Aunque sea una luz fría y desconocida.
Frida eligió el segundo. Decidió que si el mundo de los hombres solo le traía dolor, buscaría el consuelo, la ternura y la pasión en otro universo. Un mundo donde sus cicatrices podrían ser comprendidas sin palabras. Intentemos comprender su psicología. ¿Fue esto simplemente una venganza contra Diego? ¿Un intento de jugar en su campo y pagarle con la misma moneda? En parte, sí. En el juego cruel y codependiente que ambos mantenían, era una jugada maestra. Pero reducirlo todo a una simple revancha sería no comprender la profundidad de su naturaleza. Su refugio en los brazos de las mujeres fue algo mucho más grande. Fue un acto de liberación. Un acto de reapropiación de su propio cuerpo. Imagínenlo. Durante toda su vida consciente, su cuerpo había sido una fuente de sufrimiento, un objeto de manipulaciones médicas y, en su relación con Diego, el objeto de su pasión. De sus infidelidades, de su posesión. Y ahora, por primera vez, ella reclamaba sus derechos sobre él. Lo transformó de un recipiente pasivo de dolor en un instrumento activo para obtener placer, ternura y nuevas experiencias. Fue su propia y silenciosa revolución. Su jardín secreto estaba poblado de flores asombrosas. Eran artistas, actrices, cantantes, intelectuales. Mujeres fuertes, independientes, que no temían desafiar a la sociedad. En sus brazos, Frida encontró lo que Diego nunca pudo darle. Donde él era una tormenta, ellas eran un puerto tranquilo. Donde el amor de él era posesivo y destructivo, la intimidad con ellas se construía sobre la empatía, sobre una comprensión profunda, casi instintiva. Del dolor y la fuerza femeninos. Eran relaciones en las que no era necesario fingir ni luchar. Simplemente, se podía ser. Es una idea fascinante, ¿no creen? No buscaba en ellas un reemplazo de Diego, sino un complemento de sí misma. Estaba recomponiendo su identidad fragmentada pieza por pieza. Y cada nueva persona en su vida se convertía en otro espejo en el que veía un reflejo nuevo y desconocido de sí misma. Y entre esos reflejos, hubo uno que brilló con una luz cegadora. Su nombre: Josephine Baker. La Venus de ébano, la perla de bronce, bailarina, cantante, espía e icono de la era del jazz. Una mujer que había hecho estallar la Europa puritana con su energía primitiva y su libertad absoluta. Era como Frida, una obra de arte que se había creado a sí misma, desafiando los prejuicios de raza y de género. La historia de su encuentro está envuelta en leyenda. Lo más probable es que ocurriera en París, en uno de esos clubes bohemios y llenos de humo donde el aire estaba electrificado por el presagio de una nueva guerra y por una sed insaciable de vida. Imaginen la escena. Frida, con sus exóticos atuendos mexicanos, inmóvil como una diosa azteca, y Josephine, flexible como una pantera. La encarnación misma del movimiento y del jazz. ¿Qué pudieron ver la una en la otra? Reconocimiento. Ambas eran guerreras, ambas habían convertido sus defectos. El color de piel para una, la discapacidad física para la otra. En una fuente de poder único. Su conexión secreta, de la que susurraba todo París, no fue una simple aventura pasajera. Fue la unión de dos universos, de dos soledades, de dos increíbles voluntades de vivir. Eran besos que no dejaban sabor a ceniza. ¿Y qué hay de Diego? ¿Cómo reaccionaba aquel minotauro enorme y celoso a las pasiones de su esposa? Y aquí yace otra de las paradojas de su unión. Él montaba en cólera por sus romances con hombres. Podía amenazar, armar un escándalo,
incluso echar mano de una pistola. Pero sus relaciones con mujeres las aceptaba casi con condescendencia. No veía en ellas una amenaza. Para su conciencia patriarcal, eran algo así como un capricho exótico, un detalle picante en la imagen de su genial esposa. No comprendía que era precisamente en esas relaciones no serias donde Frida estaba conquistando la independencia interior que, finalmente, le permitiría mirarlo a él sin adoración ni miedo. Este período fue para Frida una época de gran autodescubrimiento. Se demostró a sí misma y al mundo que su corazón y su cuerpo le pertenecían solo a ella. Aprendió a no ser únicamente la esposa de Diego Rivera, sino simplemente Frida. Completa, compleja, bisexual, libre. Ya no era solo la víctima, la paloma en las garras del elefante. Se estaba convirtiendo en su igual en fuerza, en complejidad y en el derecho a tener su propia vida y su propia pasión. Y fue a esta nueva Frida, forjada en la traición y fortalecida en su libertad, a quien el destino le deparaba el encuentro con un hombre que no era solo un hombre, sino la encarnación de una idea, el símbolo de la revolución mundial. El destino ya estaba preparando el nuevo, el más peligroso y embriagador capítulo de su vida. Un exiliado cuyo nombre resonaba en todo el mundo ya llamaba a la puerta de su casa azul. Y esa llamada lo cambiaría todo. Dibujemos la escena. Año 1937. El mundo contiene la respiración ante el presentimiento de una catástrofe. En Europa, el fascismo cobra fuerza, mientras que en la Unión Soviética, un antiguo camarada de Lenin, Joseph Stalin, ha desatado una campaña de exterminio total contra sus antiguos compañeros. Y el objetivo principal, el enemigo número uno, es él, León Trotsky. Exiliado, despojado de su ciudadanía, perseguido por todo el mundo por un ejército de espías y asesinos a sueldo, era el refugiado político más famoso y vulnerable del planeta. Tras un largo peregrinaje, ningún país se atrevía a concederle asilo. Y entonces, Diego Rivera, el gran artista comunista, convenció al presidente de México para que hiciera un gesto tan audaz como arriesgado. Imaginen el día de su llegada. La Casa Azul deja de ser un simple hogar para convertirse en una fortaleza. Las ventanas se tapan con ladrillos, en el tejado aparecen puestos de vigilancia. El tranquilo paraíso bohemio de Coyoacán se convierte en el último bastión de la revolución en el exilio. Y entonces, aparecen en el umbral Lev Davidovich, de 60 años, con su famosa perilla, sus penetrantes ojos azules y un aura de historia viviente, y su fiel compañera, su esposa Natalia Sedova. ¿Y ella, Frida? ¿Qué creen que sintió? Ella, una comunista convencida para quien los nombres de Lenin y Trotsky eran sagrados, se encontraba de repente siendo la anfitriona del dios de su panteón personal. Era una sensación embriagadora, casi irreal. Pero junto con la adoración, se despertó en ella otra cosa. La curiosidad de una depredadora. No vio ante sí un simple monumento, sino a un hombre. Cansado, acosado, pero no quebrado, con un intelecto brillante como el acero y un fuego interior que todavía ardía. ¿Y qué vio él en ella? Él, un hombre acostumbrado a debatir sobre el destino del mundo, a las citas clandestinas y a los congresos del partido. Se encontró de repente en un mundo de colores deslumbrantes, plantas exóticas y cuadros extraños e inquietantes que lo observaban desde las paredes. Y en el centro de ese mundo, estaba ella, una mujer que no se parecía a ninguna otra. Con sus cejas unidas,
sus trajes nacionales, un cigarrillo entre los dientes y una lengua afilada como una navaja. No lo miraba con veneración. Lo miraba de frente, con un desafío audaz. Era la encarnación de ese mismo México que le había dado refugio. Salvaje, apasionado, impredecible y absolutamente vivo. Su danza no comenzó de inmediato. Empezó como un duelo de esgrima intelectual. Mantenían largas conversaciones sobre arte, política, sobre la revolución. Para que Diego y Natalia no los entendieran, hablaban en inglés. Era su lenguaje secreto, su conspiración. Él, el gran teórico, estaba fascinado por la intuición de ella, casi animal. Ella, la artista, estaba hipnotizada por la magnitud de su personalidad. Empezaron a intercambiar notas que escondían en los libros. Era un juego cargado de tensión eléctrica, un juego al borde de un volcán. ¿Qué significó esto para Frida? Oh, fue la venganza más exquisita que se pueda imaginar contra Diego. No estaba seduciendo a un hombre cualquiera. Estaba seduciendo a un icono, a un ídolo, a aquel ante quien el propio Diego se inclinaba. Se estaba demostrando a sí misma que sus encantos, su intelecto, su fuerza, eran capaces de conquistar no solo a un artista, por muy grande que fuera, sino a una figura de talla mundial. Fue su triunfo. Sus encuentros secretos eran breves y febriles. Era una intimidad en la que la pasión era inseparable del peligro. Cada susurro tras la puerta podía significar ser descubiertos. Pero, quizás, era precisamente ese peligro lo que hacía su vínculo tan embriagador. Para él, fue un momento de olvido, un sorbo de vida en medio de la espera diaria de un final fatal. Para ella, la afirmación de su poder y su atractivo. Pero un incendio así no podía arder por mucho tiempo. Estaba condenado a quemarlo todo a su alrededor. Natalia Sedova, una mujer sabia que había sufrido mucho, no era ciega. Empezó a sospechar. La atmósfera en la casa fortaleza se volvió insoportablemente tensa. Y Frida, al final, fue quien rompió la relación. Quizás se asustó de la profundidad de sus sentimientos. Quizás el Dios viviente visto de cerca resultó ser simplemente un hombre mayor y cansado. O tal vez comprendió que en ese juego podía perder más de lo que podía ganar. Le escribió una carta de despedida, llena de amargura y sarcasmo, y se la entregó a través de su esposa. Fue un final cruel, pero efectista. Poco después, Trotsky y Natalia se mudaron de la Casa Azul. Unos años más tarde, el piolet enviado por Stalin finalmente lo alcanzaría. Pero esa ya es otra historia. Para Frida, este romance se convirtió en un punto de no retorno. Había estado en la cima, había mirado a los ojos a la historia. Esa experiencia terminó de quemar los últimos vestigios de su dependencia de Diego. Ahora sabía lo que valía. Su matrimonio, que llevaba tiempo haciendo aguas, estaba sentenciado. Ambos entendieron que el viejo hilo que los unía se había roto para siempre. Tendrían que pasar por una ruptura formal para intentar, más tarde, sobre las cenizas, construir algo completamente nuevo. En 1939, después de casi una década de tormentas, traiciones y pasiones, se divorciaron. Fue un divorcio silencioso, casi un trámite, desprovisto de escenas dramáticas. Y en ese silencio había algo antinatural, como la calma en el ojo de un huracán. Frida lo sobre el V con acento agudo con gran dificultad. Sí, ella misma había anhelado la libertad, pero cuando la obtuvo, sintió de pronto un vacío ensordecedor.
¿Qué creen que siente una persona que ha luchado toda su vida contra una dependencia cuando el objeto de esa dependencia desaparece? Primero, euforia. Libertad. Se sumerge de cabeza en su trabajo. Su fama como artista crece, viaja a París, donde sus obras se exponen junto a las de los surrealistas. Pero por las noches, en el silencio de la casa azul ahora vacía, la verdad la alcanza. Diego no era solo su marido, era su principal espectador, su crítico más feroz, su eterno oponente y su más devoto admirador. Era el espejo en el que se miraba, incluso cuando quería romperlo. Sin él, su propio mundo, tan vibrante y saturado, de repente parecía descolorido. ¿Y qué hay de Diego? Aquel gigante, aquel leviatán, al quedarse solo, descubrió de pronto que había encallado. Estaba destrozado. Sus amigos recordaban que lloraba como un niño. Cayó en una profunda depresión y empezó a beber aún más de lo habitual. Comprendió una verdad simple y terrible. Frida no era solo su esposa, era su conciencia, su ancla, su conexión con la vida misma. Sin su dolor, su pasión, su espíritu inquebrantable, su propia existencia perdía el sentido. Él era el sol, sí, pero ella era el planeta que daba a su luz una trayectoria y un propósito. Y entonces, empezó a suplicarle que volviera. Imaginen esta escena. El gran Diego Rivera, el hombre roca, a sus pies. Pero ante él ya no estaba la niña ingenua con la que se había casado. Ante él había una mujer que había atravesado todos los círculos de su infierno personal. Y ella impuso sus condiciones. Y esas condiciones son la clave para entender el resto de sus vidas. No fue un acto de reunificación, fue un tratado de paz, firmado tras una guerra larga y sangrienta. Primero, vivirían juntos, pero separados. Diego construyó junto a la Casa Azul una segunda casa, conectada a la primera por un puente aéreo. Ella viviría en su mundo azul, él, en su mundo rosa. El puente se convirtió en el símbolo de su nueva alianza. Estaban cerca, pero cada uno conservaba su territorio inviolable. Segundo, ella se mantendría a sí misma. No volvería a vivir de su dinero ni a depender de él económicamente. Fue una declaración de su total independencia financiera. Y tercero, lo más importante y sorprendente. En su matrimonio no habría más intimidad física. Ninguna obligación conyugal. Serían camaradas, amigos, cómplices, almas gemelas, pero no amantes. Es increíble, ¿no es cierto? En esencia, le propuso un matrimonio platónico. Eliminaba de su relación todo aquello que le causaba dolor. Sus infidelidades, su posesividad, su dominio físico. Y dejaba únicamente lo que le era indispensable: su presencia, su genio, su historia en común. Fue como si le dijera: volveré, pero esta vez jugaremos según mis reglas. Y él aceptó todo, porque comprendió que la mitad de Frida era mejor que su ausencia total. En 1940, exactamente un año después de su divorcio, en el día del cumpleaños de Diego, se casaron por segunda vez. Volvieron a ser uno, esa extraña deidad mexicana de dos cabezas. Pero esta era una unión diferente. La unión de dos veteranos, de dos inválidos del amor que sabían que, por separado, no sobrevivirían. Encontraron la manera de estar juntos sin destruirse mutuamente. Pensaron que habían firmado el pacto perfecto, uno que finalmente les permitiría encontrar la paz. Aún no sabían que aquello era solo una tregua en su guerra personal.
y que la verdadera guerra contra su enfermedad progresiva, contra su cuerpo en decadencia y contra la enorme injusticia del mundo exterior, contra la que lucharía hasta su último aliento, estaba todavía por llegar. Su dolor personal, a partir de ahora, rimaría cada vez más con el dolor del mundo entero. Para entender a Frida en su totalidad, es necesario comprender algo muy importante. Para ella, el comunismo no era una moda, ni un juego intelectual, ni un simple acto de seguir a Diego. Era su religión, era su respuesta personal y sufrida a la pregunta fundamental de su vida. ¿Por qué hay tanto dolor e injusticia en el mundo? Piénsenlo. Desde su infancia, su cuerpo había sido su guerra civil particular. Había conocido en su propia carne lo que era el sufrimiento inmerecido. Y cuando miraba el mundo a su alrededor, veía exactamente lo mismo, pero a escala global. La pobreza de los campesinos mexicanos, la arrogancia de los capitalistas estadounidenses, la amenaza del fascismo que se extendía por Europa. Para ella, la injusticia no era un concepto abstracto sacado de los libros. Era tan real como el dolor en su columna vertebral. Fue por eso que la idea de un mundo donde todos fueran iguales, donde no existieran opresores ni oprimidos, donde el trabajo fuera un honor y no una esclavitud, se convirtió para ella en un salvavidas. El marxismo le proporcionó un sistema, una estructura que explicaba el caos de su propio sufrimiento a través del prisma del sufrimiento de toda la humanidad. Creía en la revolución con el mismo fervor con que otros creen en la curación divina. Creía que si era posible reparar el mundo, quizás su dolor personal adquiriría un sentido superior. Su casa azul se convirtió no solo en un salón bohemio, sino en un verdadero cuartel general. Colgó con orgullo sobre su cama los retratos de los 5 grandes: Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao. Eran sus iconos, sus santos. Participaba en mítines y manifestaciones, incluso cuando apenas podía mantenerse en pie. Imaginen la estampa. Una mujer frágil y atormentada, llevada en una camilla o empujada en una silla de ruedas, pero con el puño en alto y los ojos ardientes, coreando consignas junto a la multitud. En esos momentos, dejaba de ser simplemente una artista enferma para convertirse en un soldado del ejército de la justicia. Y, por supuesto, esta ideología no podía dejar de filtrarse en su arte. Si antes sus cuadros eran principalmente un diario introspectivo, ahora se convertían cada vez más en un cartel político, en un sermón. La obra más elocuente y, quizás, la más ingenua en su fe, es El marxismo dará salud a los enfermos. Observémosla con atención. En el centro, la propia Frida se ha despojado de su corsé de cuero, que simboliza sus sufrimientos. Está de pie, erguida, fuerte y sana. Pero no la cura un milagro ni la medicina. La sostienen 2 manos enormes y protectoras que emergen de la tierra. Son las manos de Karl Marx, que a su vez estrangula a una siniestra águila, símbolo del imperialismo estadounidense. En el cielo, vuela una paloma de la paz. ¿Lo ven? Es una oración traducida al lenguaje de la pintura. Creía literalmente que un orden social justo podía curar incluso su cuerpo, irremediablemente mutilado. Sí, hoy, conociendo los millones de víctimas de los regímenes totalitarios, su devoción por Stalin puede parecernos extraña. Pero intentemos no juzgar, sino comprender. Para ella, que vivía en el otro extremo del mundo, Stalin no era un político real,
sino un símbolo. El símbolo de una fuerza poderosa que había vencido al fascismo, el símbolo de un líder que, con mano de hierro, estaba construyendo un mundo nuevo y justo. En su panteón personal, el Ocupó con acento agudo el lugar de un Dios Padre severo pero justo, que tanto le había faltado. Su última obra, inacabada, fue precisamente un retrato de él. Transformó su vida y su arte en un manifiesto político. El color rojo en sus cuadros ya no era solo el color de la sangre y la pasión, sino también el color de la bandera revolucionaria. Necesitaba creer desesperadamente que su lucha personal era parte de la gran batalla mundial por un futuro luminoso. Eso le daba fuerzas para vivir cuando el dolor físico se volvía insoportable. Creía que las ideas podían sanar el mundo, pero empezaba a sospechar vagamente que ninguna idea, ni siquiera la más grande, podría sanar su propio cuerpo, que se desmoronaba. El enemigo interior era más fuerte que cualquier adversario externo. Hablemos ahora de lo que es más difícil hablar. Del dolor crónico, agotador, diario. No de ese destello agudo que nos hace gritar, sino de esa tortura sorda, persistente e interminable que se convierte en la banda sonora de toda una vida. Con el paso de los años, el cuerpo de Frida, ese cuerpo que ella adornaba con tanto fervor, que había convertido en una obra de arte, comenzó a rendirse definitivamente. Las secuelas de aquel terrible accidente, como los intereses de un préstamo diabólico, crecían día a día. Imaginen su rutina. Se transformó en una sucesión de procedimientos médicos. Más de 30 operaciones a lo largo de su vida. La columna, las piernas, la espalda. Su cuerpo fue desmembrado una y otra vez por los bisturíes con la vana esperanza de recomponer aquella frágil vasija. El olor de las habitaciones de hospital, el sabor de la anestesia, la humillante impotencia. Todo eso se convirtió en su día a día. Pero su compañero más terrible fue el corsé. Recuerden cómo en su juventud fue encadenada al yeso. Ahora, aquello regresaba, pero de una forma aún más cruel. Se vio obligada a llevar corsés ortopédicos de yeso, de cuero y, finalmente, de acero. Eran verdaderos instrumentos de tortura, armaduras medievales diseñadas para sostener su columna vertebral en ruinas, pero que en realidad la convertían en prisionera de su propio esqueleto. ¿Y qué hace ella? Se revela de la única manera que puede. Convierte su prisión en un lienzo. Pinta esos odiados corsés de yeso. Sobre uno aparece la hoz y el martillo sobre otro, un feto nonato sobre un tercero, caprichosas mariposas y flores. ¿Comprenden el increíble acto de insumisión? Tomaba el instrumento de su tormento y lo transformaba en una obra de arte. Se negaba a ser simplemente una víctima. Incluso encadenada al acero, seguía siendo una artista. Pero el dolor era más fuerte. Para acallarlo, necesitaba dosis cada vez mayores de analgésicos. A ellos se sumó el alcohol. Tequila, coñac, que ya no bebía por placer, sino como medicina. Esta mezcla venenosa comenzó a nublar su mente, pero le concedía breves treguas. ¿Qué le ocurre a una persona cuando su realidad está constantemente distorsionada por el dolor y los medicamentos? Las fronteras empiezan a desdibujarse. Sus últimas obras se vuelven diferentes. La pincelada es más febril, los colores más inquietantes, las imágenes casi alucinatorias. Seguía pintando, pero ya no era tanto un análisis consciente como un intento desesperado de volcar sobre el lienzo el caos que reinaba en su interior. Diego, su extraña unión platónica, se enfrentó a una nueva prueba. Él se convirtió en su cuidador,
en su enfermero. La llevaba en brazos cuando no podía caminar, se aseguraba de que tomara sus medicinas. Su relación, despojada de la pasión física, adquirió una nueva y conmovedora ternura. La ternura de dos personas atrapadas en el mismo barco en medio de una tormenta. Él, que la había hecho sufrir toda la vida, ahora intentaba desesperadamente aliviar su sufrimiento, como si quisiera expiar sus propios pecados. El apogeo de su desintegración física llegó en 1953. La gangrena apareció, y los médicos dictaron un veredicto terrible: la amputación de la pierna derecha por debajo de la rodilla. Aquella misma pata de palo que había escondido desde niña, la que había aprendido a amar como parte de sí misma, ahora debía ser cercenada para siempre. Fue el último y demoledor golpe, una traición de la que parecía imposible recuperarse. En su diario, la víspera de la operación, dibujó sus pies amputados y escribió una frase que pone la piel de gallina. Una frase en la que se mezclan el abismo de la desesperación y una increíble altura de espíritu. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Perdió la pierna. Su mundo se redujo a una silla de ruedas y una cama. Parecía que todo había terminado. El enemigo había vencido. Su cuerpo, que había sido su campo de batalla, se había convertido en ruinas, en una prisión sin salida. Pensó que su lucha estaba perdida, que su único escenario era ya una cama entre cuatro paredes. Aún no sabía que le quedaba por ofrecer la última y más grandiosa representación de su vida. Y justo en ese momento, cuando se encontraba físicamente en lo más hondo, agotada por la operación y los dolores fantasma, llegó a su vida una noticia que debía ser la coronación de su carrera. Su amiga, la fotógrafa Lola Álvarez Bravo, estaba organizando la primera exposición individual de Frida Kahlo en su México natal. Piensen en esta cruel ironía. El reconocimiento en su patria, que había esperado toda su vida, llegaba cuando ni siquiera podía levantarse para recibirlo. El veredicto de los médicos fue categórico y sonó como una sentencia: reposo absoluto en cama. Ningún movimiento, ni pensar en ir a la galería. ¿Qué hace una persona normal en una situación así? Se resigna, llora su destino. Quizás pide a sus amigos que le hagan fotos de su triunfo. Pero Frida nunca fue una persona normal. Toda su vida había convertido sus tragedias en teatro. Y este debía ser su mayor estreno. En su mente, nublada por el dolor y los analgésicos, nació un plan genial en su audacia. Si Frida no podía ir a su exposición, entonces la exposición, o al menos, su centro, vendría a Frida. O más exactamente, Frida llegaría a la exposición junto con su mundo. Imaginen la noche de la inauguración. La galería está abarrotada. Toda la bohemia de Ciudad de México, artistas, críticos, amigos y enemigos se han reunido para rendir homenaje a una mujer a la que muchos ya habían enterrado en sus pensamientos. En el aire flota una mezcla de admiración y lástima. Todos miran los cuadros, esos diarios sangrientos y conmovedores de su alma, y susurran sobre lo triste que es que la propia artista no pueda compartir con ellos ese momento. Y de repente desde la calle llega el ulular de una sirena. Ese sonido, la eterna banda sonora de su dolor, el sonido que comenzó con aquel accidente, hace que todos se detengan. Las puertas de la galería se abren de par en par. A la sala entra una ambulancia. Se hace un silencio sepulcral. La gente piensa que ahora sacarán una camilla, que van a presenciar la visión de un cuerpo lastimoso e indefenso.
pero lo que ven los deja sin aliento. Los camilleros no sacan una camilla. Sacan su cama, su enorme cama con dosel, decorada con mariposas y esqueletos. No era una simple cama. Era su trono, su altar, su mesa de operaciones y su taller. Y sobre esa cama, recostada entre cojines, con su mejor vestido, con flores entrelazadas en su famoso peinado, luciendo imponentes joyas precolombinas y con un cigarrillo en la mano, yacía ella. Frida Kahlo no era una paciente, era una reina sacerdotisa en su propia celebración. En su rostro no había ni una sombra de sufrimiento. Había una sonrisa triunfante. Había llegado a su apoteosis. El silencio estalla en una ovación. La gente llora, aplaude, grita viva Frida. Lo han entendido. No era un gesto de desesperación. Era la performance más grandiosa que había eclipsado todos los cuadros de las paredes. Había convertido su debilidad en una fuerza absoluta. Le había dicho al mundo: ¿creían que me habían encadenado a una cama? Bien, entonces haré de esta cama el centro de su universo. Durante toda la noche, ella fue el sol alrededor del cual giraron todos. Bromeó, bebió tequila directamente de una botella que escondía bajo la almohada, cantó canciones revolucionarias con sus amigos y recibió felicitaciones como una verdadera monarca. No solo estuvo presente en su exposición, se convirtió en su principal pieza de exhibición. Una obra de arte viva, un símbolo de voluntad inquebrantable. Fue su apoteosis, su último y más brillante destello. Pero cuando los últimos invitados se marcharon, cuando la música y los aplausos se acallaron, cuando su cama trono volvió a ser simplemente una cama prisión, se quedó sola. Sola con su victoria y con su dolor. Le había enseñado a todos cómo vivir. Solo le quedaba la última y más terrible lección: cómo marcharse. El último año de su vida, 1954, ya no fue una lucha, sino un lento desvanecerse. El aire en la Casa Azul se había vuelto denso, pesado por el olor a medicamentos, a alcohol y a un final inminente. La neumonía se aferró a sus pulmones debilitados. El dolor de la pierna amputada era insoportable, a la vez fantasmal y real. Las dosis de analgésicos alcanzaron límites más allá de los cuales la conciencia comienza a desintegrarse. ¿Qué creen que siente un guerrero cuando comprende que no ha perdido una batalla, sino la guerra entera? Que las fuerzas se han agotado y que el enemigo interior ha resultado ser omnipotente? Es un conocimiento terrible y desolador. Su diario, de ser un confidente secreto, se transformó en un campo de batalla febril, donde fragmentos de pensamientos, dibujos aterradores y manchas de medicina se mezclaban en un collage premonitorio. Dibujaba ángeles con alas negras y escribía sobre Diego, sobre su dolor, sobre el comunismo, como si intentara aferrarse a las últimas cosas que le importaban. Y entonces, en una de esas noches de insomnio, su mano, que apenas podía ya sostener la pluma, trazó sus últimas palabras coherentes. Una frase que se convirtió en su verdadero testamento, su último cuadro, pintado no con colores, sino con palabras. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Escuchemos atentamente esta frase. No es un grito de desesperación. Es una constatación serena, casi apacible. Espero alegre la salida. ¿Alegre? ¿Qué significa eso? La alegría de la liberación. La alegría de un prisionero al que finalmente le abren la puerta de su celda, aunque esa puerta conduzca a la nada. No era miedo a la muerte, sino un anhelo de liberarse de una vida que se había convertido en sinónimo de sufrimiento.
Y la segunda parte, y espero no volver jamás. En esta frase reside todo el cansancio de su alma. Ella, que tanto amaba la cultura mexicana con su fe en los ciclos y las reencarnaciones, renunciaba a esa idea. No quería más círculos infernales. No quería regresar a este mundo bajo ninguna forma. Pedía un descanso total, definitivo, eterno. Pocos días después, el 13 de julio de 1954, falleció. La causa oficial: embolia pulmonar. Todo lógico e incuestionable desde el punto de vista médico. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? En aquella última noche, la enfermera que cuidaba de Frida descubrió que la cantidad de analgésicos que había tomado superaba con creces todas las dosis prescritas. El día antes de su partida, Frida sacó de un joyero un anillo que había comprado para regalarle a Diego en su futuro 25 aniversario de bodas. Y se lo entregó diciendo: «Te lo doy ahora porque siento que te voy a dejar muy pronto». ¿Qué fue aquello? ¿Un presentimiento? ¿O un final meticulosamente planeado? Decidió ella, que había sido la directora de su propia vida, reservarse también el derecho de poner el punto final. Nunca tendremos una respuesta exacta. Diego Rivera, destrozado por el dolor, se negó a realizar la autopsia, sellando ese misterio para siempre. Quizás, en realidad, no importe. Fuera una elección consciente o el último golpe de la enfermedad, el resultado fue el mismo. Su corazón se detuvo, su aliento cesó, el dolor físico, su eterno escultor y verdugo, finalmente la soltó. Pero en el preciso instante en que terminó la biografía de Frida Kahlo, comenzó su leyenda. La leyenda de una mujer que se transformó en un mito, mucho más grande de lo que ella misma jamás pudo haber imaginado. Tras su partida, sobrevino un relativo silencio. Para el mundo del arte, durante un tiempo, permaneció a la sombra de su gigantesco marido. La talentosa pero extraña esposa del gran Diego Rivera. Sus cuadros eran demasiado personales, demasiado incómodos, demasiado femeninos para un mundo regido por hombres y sus grandes ideas abstractas. Su diario, lleno de sangre, lágrimas y niños no natos, parecía demasiado íntimo, casi indecente. El mundo aún no estaba preparado para asomarse a ese pozo. Y entonces llegaron los años 70. Y el mundo cambió. Se levantó la segunda ola del feminismo, y las mujeres de todo el planeta comenzaron a buscar a sus heroínas, sus santas, sus íconos. Y encontraron a Frida. Y fue una explosión. ¿Por qué precisamente ella? ¿Por qué no decenas de otras artistas de talento? Porque Frida hablaba un lenguaje que las mujeres entendían instintivamente, pero que temían pronunciar en voz alta. En una época en que el cuerpo femenino era un objeto para la mirada masculina, ella lo mostró desde dentro. No pintaba la belleza, sino la verdad. El dolor de la menstruación, la desesperación de la infertilidad, las cicatrices de las operaciones. No apartaba la vista de su rostro, no intentaba ocultar ni sus cejas unidas ni su apenas perceptible bigote. Decía: aquí estoy yo, con todas mis grietas e imperfecciones, y soy hermosa en mi verdad. Aquello fue una revelación. De ser un ícono del feminismo, comenzó a transformarse en un símbolo global. Cada movimiento que luchaba por el derecho a ser diferente veía en ella su reflejo. La comunidad LGBTQ+ vio en ella a una mujer bisexual valiente, sin miedo a su propia sensualidad. Las personas con discapacidad vieron en ella un ejemplo de voluntad inquebrantable que convirtió una deficiencia física en una fuente de poder.
Los descendientes de los pueblos colonizados vieron en ella a la orgullosa mexicana que rechazó los estándares europeos e hizo de su identidad nacional, de sus vestidos, de sus raíces, su propia bandera. Comenzó la fridamanía. Su rostro, enmarcado por flores y una mirada penetrante, apareció por todas partes. En camisetas, bolsos, tazas de café, carteles. Se convirtió en parte de la cultura pop. Y aquí, estarán de acuerdo, yace una peligrosa paradoja. ¿No se ha convertido su imagen compleja y llena de sufrimiento en una postal brillante? ¿No se ha vuelto su grito simplemente un estampado de moda? Es posible, pero creo que la magia de Frida reside en que es más fuerte que cualquier comercialización. Sí, puedes comprar un bolso con su retrato, pero luego vas a un museo, te plantas frente a uno de sus cuadros originales, como la columna rota, y todo lo demás desaparece. Desaparece el icono pop, desaparece la marca. Y te quedas a solas con sus ojos llenos de lágrimas, con su cuerpo atravesado por clavos. Y sientes su dolor como si fuera el tuyo. Y comprendes que detrás de los colores vivos, de las flores y los monos, se esconde un abismo de sufrimiento humano y un abismo de coraje humano. Se convirtió en un mito. Pero es un mito vivo. Continúa inspirando a millones de personas a ser ellas mismas, a no temer su vulnerabilidad y a transformar sus cicatrices en arabescos. Su inmortalidad no está en monumentos de bronce. Está en los colores vibrantes con los que nos enseñó a pintar incluso los días más grises. Y con esto, nuestra investigación nocturna ha llegado a su fin. Hemos recorrido los laberintos del alma de una mujer cuya vida fue como sus cuadros. Llena de una verdad cruel, de una belleza deslumbrante y de heridas que nunca cicatrizan. Comenzamos con la historia de una niña rota, clavada a una cama, que miraba a un espejo y veía en él a su única amiga. Y hemos terminado con la historia de un símbolo global en el que, como en un espejo, se miran hoy millones de personas, buscando en él fuerza e inspiración. ¿Qué nos llevamos de este viaje? Quizás, una idea simple pero muy importante. La mayor obra de arte de Frida Kahlo no fue este o aquel cuadro. Su mayor obra de arte fue ella misma. Tomó su vida mutilada, traicionada y doliente y, como un trozo de arcilla sin moldear, esculpió con ella una leyenda. No se limitó a sobrevivir al dolor. Lo analizó, lo diseccionó, lo vistió de símbolos y, en última instancia, lo conquistó, transformándolo en arte. Su historia no es una tragedia. Es un himno a la insumisión. Un himno al espíritu humano, que es capaz de florecer con los colores más vivos incluso en el suelo más rocoso y estéril. No nos dejó solo cuadros, nos dejó un manual de supervivencia, una llamada, inscrita en su última naturaleza muerta junto a una sandía abierta. ¡Viva la vida! Gracias por haber pasado esta noche conmigo. Duerman tranquilamente, y no teman a sus cicatrices. A veces, es precisamente en ellas donde se esconde la luz más brillante.